El rugido del Lamborghini reverberaba por las estrechas avenidas de Manhattan, un sonido grave y poderoso que hacía eco entre los rascacielos de vidrio y acero. En el corazón de ese rugido, Christian Belsley, de 35 años, manejaba su máquina de lujo con la destreza de quien ha nacido para controlar la potencia. Sus manos firmes en el volante, los músculos tensos, pero relajados a la vez, mientras sentía cómo cada vibración del motor se fusionaba con el latido acelerado de su propio corazón. Las luces de la ciudad pasaban rápidas como ráfagas de colores que iluminaban su rostro perfecto, apenas visible bajo los lentes oscuros de alta gama que llevaba siempre. Su traje, hecho a medida, no era más que una extensión de su piel, perfectamente ajustado, reflejando la elegancia de alguien que no solo conocía el valor del dinero, sino que lo moldeaba a su voluntad. Christian olía a poder, a éxito. Su perfume exclusivo dejaba una estela sutil pero inconfundible mientras cruzaba las calles como si el mundo entero le perteneciera. Era un día brillante, uno de esos en los que el sol bañaba la ciudad con una luz dorada, suavizando los bordes duros de los edificios y proyectando sombras alargadas. Sin embargo, la mente de Christian estaba lejos de ese paisaje glorioso. Para él, la vida se había convertido en un desfile de rutinas repetitivas, de decisiones calculadas, de éxitos que ya no lo llenaban. Tenía todo lo que cualquier hombre podría desear, una fortuna construida desde cero con su exitosa startup tecnológica, mujeres dispuestas a complacer cada uno de sus caprichos. Y un estatus social que lo colocaba en la cúspide del mundo financiero. Pero bajo esa fachada de perfección, había algo roto. Algo que él mismo ignoraba, o que tal vez no quería admitir. Su vida era un desfile de lujos vacíos, de órdenes dadas y cumplidas al instante, de romances que nunca duraban más de una temporada. Los compromisos eran una carga que no estaba dispuesto a llevar. Los hijos son para quienes buscan estabilidad, solía decir en reuniones, con una sonrisa seductora y despreocupada que encajaba a la perfección con su imagen de soltero empedernido. El Lamborghini aceleró con un rugido aún más fuerte mientras cruzaba la Quinta Avenida. Para los peatones, Christian Belsley era un símbolo, una figura inalcanzable, alguien que vivía por encima del mundo que ellos habitaban. Pero mientras él miraba su reflejo en los espejos tintados del coche, no veía la versión glorificada de sí mismo que el resto del mundo percibía. Lo que veía, si es que lo admitía en esos raros momentos de introspección, era un hombre solo, vacío en medio de todo su éxito. A veces, en el silencio del atardecer cuando los negocios cerraban y el bullicio de Manhattan se convertía en un susurro distante, Christian se preguntaba si todo esto era realmente lo que quería. Si esa soledad, disimulada por la compañía de mujeres hermosas y noches interminables, era el precio que debía pagar por su éxito. Nunca dejaba que ese pensamiento lo consumiera por mucho tiempo, después de todo, había nacido para dominar el juego. Pero, ¿qué juego era realmente? ¿El de los millones en la cuenta o el de una vida plena? Sus ojos se enfocaron en la carretera frente a él, pero su mente seguía perdida en ese dilema. Todo en su vida había sido calculado al milímetro, menos la posibilidad de que algo o alguien rompiera esa coraza de control que había construido a lo largo de los años. El Lamborghini, tan controlado bajo su mando, simbolizaba su vida, potente, hermoso, veloz, pero siempre en un rumbo predecible. Christian Belsley, el hombre al que todos admiraban, no sabía que el destino lo estaba esperando en el cruce siguiente, en una encrucijada que no habría podido predecir ni con todo el control que ejercía sobre su vida. Los caminos, a veces, no se eligen, nos eligen a nosotros. Y pronto, el suyo estaría a punto de torcerse de una forma que nunca habría imaginado. El Lamborghini se deslizó con suavidad hasta detenerse en el cruce peatonal, el rugido de su motor apagándose lentamente mientras Christian Belsley tamborileaba con los dedos sobre el volante, distraído. Su mirada vagaba sin un destino claro, pasando por los escaparates de las tiendas de lujo, los carteles luminosos y el incesante flujo de gente que cruzaba la calle. Era otro día más en su vida perfecta, uno más de los que ya no le importaban. Pero justo cuando sus pensamientos se perdían en la monotonía, algo atrapó su atención. Allí, en la acera opuesta, una mujer joven caminaba rápidamente. Llevaba de la mano a 4 niños pequeños, ninguno de ellos mayor de 5 años.
La escena, en cualquier otro momento, habría sido tan ordinaria que Christian no le habría prestado la menor atención. Sin embargo, un detalle lo hizo quedarse congelado en su asiento, su respiración contenida, sus manos tensas sobre el volante. Los niños eran su réplica. No era una vaga similitud, ni un simple parecido que pudiera pasar por una coincidencia. No. Los cuatro pequeños, con su cabello claro, sus ojos oscuros y chispeantes, y las traviesas sonrisas que apenas podían ocultar, eran él. Como si la vida misma hubiese tomado una fotografía suya de niño y la hubiese dividido en 4 versiones idénticas. El corazón de Christian comenzó a latir con fuerza, golpeando en su pecho como si algo dentro de él estuviera a punto de estallar. Miró de nuevo, parpadeando, tratando de asegurarse de que no estaba viendo mal. Pero ahí estaban, 4 niños que, de alguna manera inexplicable, compartían sus rasgos, su esencia. El Lamborghini, por primera vez en años, le pareció un espacio claustrofóbico. No podía apartar la vista de esos pequeños, y menos aún de la mujer que los acompañaba. Ella, con una figura ágil y resuelta, parecía completamente ajena a la tormenta de emociones que acababa de desencadenar en Christian. Mientras cruzaban la calle, él notó el aire de determinación en sus movimientos, una especie de fuerza silenciosa que irradiaba incluso en lo cotidiano. Pero su mente no podía despegarse de los niños. Imposible, murmuró para sí mismo, tratando de encontrar una explicación lógica. El tráfico a su alrededor seguía fluyendo, las luces cambiaban de color, pero todo eso se desvaneció para Christian. Su mundo, en ese momento, era el de esos niños, y la única pregunta que podía formular en su mente era una que lo aterrorizaba: ¿cómo era posible? Sin pensarlo, su pie presionó el acelerador. El rugido del Lamborghini resonó de nuevo, feroz, como si su alma entera lo impulsara hacia esa mujer y los 4 pequeños que parecían haber salido de una versión paralela de su propio pasado. Christian maniobró el auto con la destreza de alguien acostumbrado a moverse en la jungla de asfalto de Nueva York, acelerándolo justo para poder alcanzarlos. Los interceptó en la esquina siguiente. Bajó del coche de un salto, sus lentes oscuros todavía cubriendo sus ojos, pero su corazón golpeando con la fuerza de la incertidumbre. La mujer se detuvo de golpe al ver a aquel hombre alto y elegante, su figura emanando un aura de poder y control que no se veía todos los días al doblar una esquina. Los niños, por su parte, lo miraron con curiosidad, sus pequeños rostros iluminados por una inocencia que solo la niñez puede ofrecer. Christian se quedó inmóvil un instante, observándolos de cerca, sin saber qué decir. No había preparación para esto, ninguna estrategia o plan que pudiera aplicar en una situación tan surrealista. Dio un paso hacia la mujer, su voz grave, pero cargada de una mezcla de asombro y confusión que apenas podía ocultar. ¿Cómo se llama el padre de estos niños?, preguntó sin rodeos, con una impaciencia que lo sorprendió hasta a él. La mujer, que hasta entonces lo había mirado con desconfianza, apretó con fuerza la mano de uno de los niños, su rostro endureciéndose. Sus ojos oscuros, llenos de determinación y una chispa de desafío, lo miraron con frialdad. «Eso no es asunto tuyo», respondió con la voz firme, una chispa de orgullo maternal brillando en su mirada mientras intentaba proteger a los pequeños de aquella extraña confrontación. Pero Christian no se rindió. Algo dentro de él sabía que esa mujer ocultaba una verdad que él no podía ignorar. Lentamente, se quitó los lentes oscuros, revelando sus ojos claros que, para su asombro y el de ella, eran los mismos que llevaban esos niños en sus rostros. «Son idénticos a mí», dijo con la voz apenas un susurro, pero cargada de una certeza innegable. «No puedes negarlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer, que hasta entonces había mantenido su compostura, se quedó inmóvil, sus ojos yendo de los niños a Christian. Era como ver gotas de agua reflejando la misma imagen. La verdad estaba ahí, visible, pero era demasiado difícil de aceptar. Las palabras de Christian resonaban en su mente, mientras un nudo de emociones se formaba en su garganta. «No puede ser», murmuró ella, casi para sí misma, sintiendo cómo sus defensas comenzaban a derrumbarse. Christian dio un paso más hacia ella, sintiendo como todo lo que conocía de su vida estaba a punto de cambiar.
Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía una cosa con certeza: esos niños, de alguna manera inexplicable, formaban parte de su vida, y nada sería igual después de ese encuentro. La mujer lo miraba como si quisiera desaparecer en ese mismo instante, pero la sorpresa y la tensión la mantenían paralizada. Christian, aún inmerso en la incredulidad de lo que acababa de descubrir, intentó calmarse. Dio un paso más hacia ella, su voz todavía firme, aunque teñida de una confusión que no lograba ocultar. ¿Cómo se llama el padre de estos niños?, repitió, esta vez con una mezcla de urgencia y desconcierto. Ella lo observó con una desconfianza palpable, su mirada oscura fija en él, intentando descifrar las intenciones de aquel hombre que había irrumpido en su vida de forma tan repentina. Apoyó su mano en el hombro de uno de los niños, como si ese simple gesto pudiera erigir una barrera entre ella, los pequeños, y el extraño que la había interceptado. Su voz fue más fría que antes, llena de una determinación que solo alguien acostumbrado a luchar cada día podría proyectar. Eso no es asunto tuyo, replicó la mujer, con los labios apretados y la mirada llena de desafío. Christian frunció el ceño, sus manos tensas a los lados. Podía sentir cómo la incomodidad se espesaba entre ellos, pero había algo más en juego aquí. Una verdad que él no podía ignorar, aunque todo en él gritaba que debía alejarse y dejarlo pasar. Pero su corazón, y esa inexplicable conexión que sentía con los niños, lo empujaba a seguir. Sí lo es, respondió Christian, su voz más suave pero cargada de una intensidad que lo sorprendió a él mismo. Con un movimiento lento y calculado, se quitó los lentes oscuros, revelando sus ojos claros, los mismos que los 4 niños tenían clavados en sus rostros. La mujer, visiblemente alterada por el gesto, dio un paso atrás, pero no pudo evitar fijarse en esa conexión innegable que compartían los pequeños con aquel hombre. El parecido era irrefutable, como si los niños fueran pequeños espejos que reflejaban una versión más joven de él. Los minutos pasaron con una tensión que podría cortarse con un cuchillo. Christian se quedó allí, en silencio, esperando una explicación que no llegaba. Los niños, ajenos al torbellino emocional que agitaba a los adultos, continuaban jugando entre ellos, riendo suavemente mientras la mujer intentaba recuperar el control. Finalmente, la verdad emergió, aunque a cuentagotas. Su voz, que antes había sido firme, se quebró ligeramente al decir: «No tienen padre», dijo, bajando la mirada por un momento, pero rápidamente volvió a fijarse en él. «Solo me tienen a mí». Christian sintió un golpe en el estómago. Las palabras resonaron en su mente con una fuerza que no esperaba. Aquellos niños, idénticos a él, no tenían padre, solo una madre que parecía haber pasado por más de lo que cualquiera a su edad debería haber soportado. Algo en su interior se retorció. Era un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, a imponer su voluntad en el mundo, pero frente a ella, esa mujer desconocida, se sentía desconcertado, vulnerable. Dio un paso más hacia ella, intentando suavizar el tono, aunque su mente seguía buscando respuestas. «Mira, soy Christian Belsley», comenzó, su voz más baja. «No quiero hacerte daño, pero necesito saber la verdad. Estos niños son idénticos a mí. Hay algo que no entiendo». La mujer, cuya desconfianza hacia él seguía intacta, se tensó aún más. Miró a sus hijos, y luego de nuevo a Christian, como si calculara el riesgo de lo que estaba a punto de decir. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. «Mi nombre es Jamie Rodríguez Álvarez», respondió, con voz clara, aunque cargada de cansancio. «Y créeme, no sé quién eres ni por qué estás aquí. Nunca te he visto en mi vida». Christian sintió como algo en el fondo de su mente comenzaba a formarse, un recuerdo distante que lo incomodaba pero que todavía no lograba traer a la superficie. Había algo más. Lo sabía, pero no podía alcanzarlo. Sin embargo, la sola mención de su nombre, Jamie Rodríguez Álvarez, hizo que las piezas comenzaran a encajar de una manera que lo aterrorizaba. Se aclaró la garganta, su mirada clavada en ella, pero sin la dureza que había tenido al principio. Ahora había una mezcla de incredulidad y un leve toque de temor en su voz. «Por favor», dijo, buscando algo más que una confrontación. «Déjame entender».
¿Cómo es posible que estos niños se parezcan tanto a mí? Yami lo miró con dureza, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de emociones, protección hacia sus hijos, desconfianza hacia aquel hombre que, sin invitación, había irrumpido en su vida. Pero, por encima de todo, había un miedo profundo, el miedo de que lo que ella temía más que nada se estuviera confirmando frente a sus ojos. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó, desafiante, pero su voz tembló ligeramente. No sé cómo llegaste a esta conclusión, pero estos niños no tienen padre. Solo tienen a su madre. Y ese es el único hecho que necesitas saber. Christian, al borde de la frustración, dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo como su corazón latía con una intensidad inusual. Había algo más, algo que él sentía que ella no estaba dispuesta a compartir. Pero en el fondo de su mente, un recuerdo lejano, un momento que había creído enterrado, comenzó a tomar forma. Era una decisión que había tomado años atrás, en un tiempo en que las dificultades financieras lo asediaban. Una opción que le había parecido práctica, un favor hacia alguien más, o eso se había dicho a sí mismo en aquel entonces. 5 años atrás, comenzó Christian, con la voz más grave que antes, ¿estuviste en la clínica de fertilidad Glenview? El rostro de Yami se quedó paralizado. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban una conmoción profunda. Un hilo de pánico cruzó su mirada mientras intentaba mantener la compostura. Christian lo vio, y en ese instante, lo supo. Yami, con los labios temblorosos y el rostro pálido, apartó la mirada de él. Intentó sostener la barrera que había construido en torno a ella y sus hijos, pero sus defensas estaban derrumbándose. Las palabras que siguieron apenas fueron un murmullo. Sí, susurró, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. Y entonces todo cobró sentido. La donación de esperma. Años atrás, en un momento de necesidad económica que apenas recordaba, había hecho lo que creía un acto intrascendente. Un gesto casi olvidado que, en ese momento, le había parecido insignificante, sin imaginarse las consecuencias que aquello traería a su vida. Ahora, esos 4 niños, idénticos a él, estaban de pie frente a él, como la manifestación física de una decisión tomada en el pasado. Eran suyos. Y esa revelación lo golpeó como una verdad aplastante, que comenzaba a derrumbar todo lo que creía cierto sobre sí mismo y su vida. Yami, con los ojos llenos de emociones que luchaban por salir, dio un paso atrás, abrazando a sus hijos como si quisiera protegerlos de una verdad que ya no podía evitar. Y en ese momento, tanto ella como Christian supieron que lo que había comenzado como un encuentro inesperado estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El aire alrededor de Christian pareció volverse más denso. Jaime susurró, ese escueto sí, fue suficiente para hacer que el suelo bajo sus pies desapareciera. De repente, los sonidos del tráfico, el rugido lejano de la ciudad, todo se apagó. Solo quedó el eco de esas palabras retumbando en su mente. 5 años atrás, la clínica Glenview. Christian sintió cómo su respiración se aceleraba mientras la memoria comenzaba a tomar forma, lenta, pero implacable. Retrocedió en el tiempo, a aquellos días donde su vida estaba lejos de ser el paraíso de lujo y éxito en el que ahora vivía. 5 años atrás, cuando su startup aún luchaba por despegar y las presiones económicas lo asfixiaban. Aquellos eran tiempos oscuros, cuando el dinero escaseaba y las deudas parecían multiplicarse a diario. Christian era un hombre orgulloso, siempre lo había sido, pero en ese momento, la necesidad lo obligó a tomar una decisión que jamás pensó que volvería para atormentarlo. Recordaba claramente el día que había decidido donar esperma. Una decisión rápida, práctica y, sobre todo, sin compromiso emocional. Solo un trámite clínico, un acuerdo frío sellado con un apretón de manos y una firma. Las razones eran claras, necesitaba dinero, y la clínica de fertilidad ofrecía una suma considerable por su donación genética. Había sido una solución temporal a un problema inmediato. Christian, en ese entonces, había racionalizado la situación como un simple intercambio. No había pensado en las consecuencias, ni siquiera se había permitido imaginar que algo así podría ocurrir. No había habido nombres ni rostros, solo protocolos y papeleo. Una transacción.
Una simple transacción. Le habían asegurado que su esperma solo sería utilizado para una ocasión específica, una sola mujer, un único intento. No había visto motivo para preocuparse. Después de todo, él había planeado olvidarlo tan pronto como el cheque hubiera sido depositado en su cuenta. Y lo había hecho. El dinero llegó, sus problemas financieros se aliviaron temporalmente, y Christian siguió adelante con su vida, convencido de que aquello no significaba nada más que un pequeño capítulo cerrado y olvidado. Hasta ahora. Christian sintió cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente, aunque la imagen que formaban lo aterraba. Los cuatrillizos que ahora jugaban a unos metros de él, con sus risas infantiles ajenas al torbellino emocional de los adultos, eran sus hijos. No había dudas. Sus rasgos, sus ojos, la forma en que se movían, lo reflejaban a él en cada pequeño gesto. Habían nacido de esa decisión. Una elección que, en su momento, parecía trivial, sin más significado que el de resolver una dificultad económica temporal. Los recuerdos de aquellos días resurgieron con una claridad abrumadora. Recordaba estar sentado en aquella clínica, con el aire estéril y las luces fluorescentes iluminando el lugar. El médico había sido directo, profesional, como si esto fuera solo otro procedimiento más en su larga lista. Christian había firmado los documentos sin vacilar. Un contrato que le garantizaba anonimato y, sobre todo, la promesa de que su donación solo sería utilizada una vez. Era un acuerdo simple, hecho para alguien que no quería ataduras ni consecuencias. Entonces, la idea de tener hijos estaba tan lejos de su realidad como las estrellas. Pero ahora, todo ese pragmatismo se desmoronaba frente a él. Eran sus hijos, no había vuelta atrás. Y frente a ellos, estaba Yami Rodríguez Álvarez, la madre de esos niños. Una mujer que había luchado sola, que había tomado la decisión de traerlos al mundo sin un hombre a su lado, convencida de que podía hacerlo por sí misma. Pero ahora, la vida los había puesto frente a frente, a ella y al hombre cuya genética había dado origen a los pequeños. Christian se pasó la mano por el cabello, incrédulo. Sus ojos buscaron los de Yami, que seguía de pie frente a él, su postura tensa, como si estuviera lista para proteger a sus hijos a toda costa. No te he visto en mi vida, había dicho ella. Y era cierto. Para Christian, Yami no era más que una desconocida, pero los niños que había traído al mundo, esos 4 pequeños, eran suyos. El silencio entre ellos se volvió insoportable, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Christian, aún luchando por procesar lo que acababa de descubrir, sintió una oleada de emociones contradictorias. ¿Eran sus hijos? Esa era la verdad. Pero él no había estado allí. No los había criado, no los había visto nacer, ni había sido parte de sus primeras risas, de sus primeras palabras. Para él, esa realidad acababa de golpearse con la fuerza de un tren desbocado, y no sabía qué hacer con esa nueva información. Yami finalmente rompió el silencio, su voz temblando, pero decidida. Yo no esperaba esto, dijo ella, su tono contenido. No buscaba un hombre que viniera a hacerse cargo de ellos. Los cuatrillizos son míos. Yo tomé esa decisión sola. Vine aquí por mi cuenta. He luchado por ellos cada día y no necesitas preocuparte por nosotros. Su voz era firme, pero había un matiz de vulnerabilidad que Christian no pudo ignorar. Yami había soportado el peso de criar a 4 hijos sola, y lo había hecho con una fuerza que, aunque a simple vista pasara desapercibida, era admirable. Pero él no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Estos niños, aunque ella los hubiera criado, eran parte de él. Y esa verdad no podía borrarse. Esos niños, comenzó Christian, su voz quebrándose ligeramente. Son mis hijos. El aire entre ellos pareció congelarse, como si esas palabras hubieran sellado una verdad que ninguno de los dos estaba listo para aceptar por completo. Yami no respondió al principio, sus ojos clavados en él, y Christian supo que ambos estaban en medio de una encrucijada que cambiaría sus vidas para siempre. Ella respiró hondo, tratando de recomponerse, mientras los niños seguían jugando, ignorantes del terremoto emocional que acababa de desencadenarse a su alrededor.
Yami, con una mezcla de desafío y aceptación en su mirada, finalmente asintió lentamente, incapaz de seguir negando lo evidente. Sí, susurró, su voz apenas un hilo. Son tus hijos, pero solo me han tenido a mí. Las palabras de Yami resonaron en el corazón de Christian como un eco lejano, lleno de verdad y dolor. Un lazo invisible acababa de formarse entre ellos, uno que ni siquiera el tiempo o la distancia podían deshacer. Y aunque no sabía qué haría con esa realidad, una cosa estaba clara, su vida, y la de Yami, nunca volverían a ser las mismas. El aire parecía haberse detenido entre ellos, cargado de una tensión tan densa que resultaba casi irrespirable. Christian se sentía atrapado en una tormenta interna que lo golpeaba desde todos los ángulos, mientras trataba de asimilar la verdad que acababa de revelarse ante él. Esos niños eran suyos. Los había visto, los había sentido como parte de él incluso antes de que Yami confirmara lo que ambos ya sabían en lo más profundo. Los cuatrillizos jugaban ajenos a la tormenta emocional que se desataba a su alrededor, mientras Yami permanecía de pie frente a Christian, sus ojos fijos en él, la determinación en su rostro inquebrantable. Pero el peso de la verdad comenzaba a hundirla. Ambos sabían que ya no podían retroceder. Christian, todavía en estado de shock, intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo era posible que él, que nunca había querido compromisos, que había pasado años evitando cualquier tipo de lazo emocional, ahora fuera padre de 4 niños? Y no de cualquier manera, sino de una forma completamente inesperada, consecuencia de una decisión que había tomado años atrás en un momento de desesperación económica. El silencio entre ellos era ensordecedor, solo interrumpido por las risas inocentes de los pequeños, que corrían alrededor sin prestar atención a la gravedad de la situación. Christian dio un paso hacia Yami, su mente aún buscando una explicación, algo que pudiera hacerle sentido a todo esto. Pero lo que encontró en los ojos de ella no fue ni rabia ni culpa, sino algo más profundo, algo que lo desconcertó, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, el reflejo de una vida difícil. Pero también de una decisión valiente. Dime cómo sucedió, pidió Christian, su voz baja, pero firme. Necesito entenderlo. Yami lo miró un momento, como si estuviera decidiendo cuánto estaba dispuesta a revelar. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo, y en ese instante, la mujer fuerte y decidida que Christian había visto hasta entonces dejó entrever una parte de sí que llevaba años guardada bajo llave. No fue fácil, empezó, su voz temblando al principio, pero a medida que hablaba, fue recuperando la calma que la caracterizaba. Cuando llegué aquí, no tenía a nadie. Solo traía conmigo las cicatrices de un matrimonio roto y el deseo de tener una familia, aunque fuera por mi cuenta. Vine a este país con la esperanza de empezar de nuevo. Christian permanecía en silencio, escuchando atentamente cada palabra. Este no era el tipo de historia que él solía oír en las cenas de negocios o las reuniones de gala a las que estaba acostumbrado. Esta era la realidad cruda de alguien que había luchado por sobrevivir. Mi ex esposo, continuó Yami, con un nudo de dolor en la voz, me dejó cuando supo que no podía darle hijos. Durante años, me hizo sentir menos, como si mi valor como mujer dependiera de mi capacidad de ser madre. Cuando finalmente llegó el diagnóstico de infertilidad, no pude soportarlo más. Me dejó sola en México, y yo, hizo una pausa, apretando los labios para contener las lágrimas que amenazaban con escapar, yo decidí que si iba a ser madre, lo haría a mi manera. No necesitaba a un hombre para definirme, ni para ser feliz. Christian sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Él, que siempre había visto el mundo como algo que podía controlar, nunca había comprendido el dolor de una pérdida de ese tipo. Para él, la familia era un concepto distante, algo que había decidido evitar. Pero para Yami, había sido su anhelo más profundo. Fue entonces cuando tomé la decisión de recurrir a la inseminación artificial, dijo Yami, respirando hondo, como si la confesión fuera un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Tenía mis ahorros, lo poco que quedaba del divorcio, y lo aposté todo a una sola oportunidad. No fue una decisión fácil, pero lo hice. Elegí seguir adelante y tener a mis hijos sin depender de nadie. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Christian sabía que su donación,
la misma que había hecho pensando que sería un trámite sin consecuencias, había sido el origen de esos niños. Y aunque nunca había imaginado ser padre, el peso de esa responsabilidad comenzó a hundirse en su pecho, llenando el vacío que llevaba tanto tiempo ignorando. Jamie lo miró con una mezcla de desafío y dolor, su postura rígida, pero su voz más suave cuando volvió a hablar. No esperaba que aparecieras en nuestras vidas, dijo. Los cuatrillizos son míos. Los he criado, los he cuidado, y no quiero que pienses que esto es una invitación para cambiar eso. No necesitas hacerte cargo de ellos. Solo quería que lo supieras. Christian sintió una oleada de emociones que no sabía cómo procesar. ¿Cómo no iba a hacerse cargo? Eran sus hijos, no solo en lo biológico, sino ahora también en lo emocional. Los había visto. Había sentido esa inexplicable conexión desde el momento en que sus ojos se encontraron con los de los niños. Y aunque no sabía nada sobre ser padre, sabía que no podía darles la espalda. No puedes pedirme que me quede al margen, respondió, su voz temblando un poco, pero llena de sinceridad. Ellos son mis hijos también, Jamie. No sé cómo sucedió esto, pero no puedo ignorarlo. Jamie apretó los labios, una mezcla de tristeza y resignación cruzando su rostro. Christian dio un paso más hacia ella, su mirada fija en la suya. Escucha, continuó Christian, con más suavidad ahora, sé que esto es complicado. Pero si hay algo que he aprendido en todo esto, es que no puedes escapar de lo que la vida te pone en el camino. Estos niños son parte de mí, y no puedo simplemente fingir que no lo son. Jamie lo observó, midiendo cada una de sus palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. No voy a detenerte si quieres ser parte de sus vidas, dijo con voz firme. Pero debes entender algo. Ellos no necesitan un héroe que aparezca de repente y les cambie la vida. Necesitan constancia, amor y alguien que esté dispuesto a estar ahí, no solo hoy, sino todos los días que vienen después. Christian tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Nunca había considerado lo que implicaba ser padre. No había estado allí para los primeros pasos, para las noches sin dormir, para las risas y las lágrimas. Pero ahora estaba aquí, y aunque no sabía si estaba preparado, sabía que no podía alejarse. Voy a estar aquí, prometió, su voz cargada de una sinceridad que nunca antes había sentido. No sé cómo hacerlo, pero voy a estar aquí. Porque ellos también son parte de mí, y no puedo escapar de eso. Jamie lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. La verdad había salido a la luz, y aunque ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, en ese momento, algo nuevo y poderoso había nacido entre ellos, la promesa de un futuro compartido. Donde Christian no solo se enfrentaba a una responsabilidad inesperada, sino a la posibilidad de descubrir un amor que nunca había buscado, pero que ahora parecía ineludible. El Lamborghini de Christian se detuvo frente a los altos portones de hierro forjado de su mansión, una propiedad majestuosa rodeada de jardines impecablemente cuidados. El auto rugió una última vez antes de apagarse, dejando un silencio pesado en el aire. Christian bajó del coche, seguido de Jamie y los 4 niños, que corrían y reían con la energía inagotable de la infancia, fascinados por el inmenso jardín que se extendía ante ellos. Jamie, con una mezcla de asombro y desconcierto, observaba la vasta propiedad. No se parecía a nada de lo que ella había conocido. Todo en la vida de Christian parecía inalcanzable, como si perteneciera a otro mundo. Pero, en ese momento, mientras él caminaba a su lado con una expresión que mezclaba nerviosismo y una calma tensa, supo que estaban a punto de cruzar un umbral importante en su vida, un momento que cambiaría todo. ¿Por qué nos has traído aquí?, preguntó Jamie, intentando entender el propósito de esta visita repentina. Christian respiró hondo antes de responder. Hay alguien que quiero que conozcas, dijo con un tono suave, casi vulnerable. Es importante. Mientras se dirigían hacia la entrada principal de la mansión, los niños corrían adelante, riendo y jugando por el camino de piedras perfectamente alineadas. Jamie lo siguió con la mirada, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Sabía que estaba entrando en un territorio desconocido,
y aunque la situación era abrumadora, había algo en la seriedad de Christian que la hacía confiar en él, al menos por el momento. Cuando llegaron al vestíbulo, una amplia y majestuosa sala de mármol rodeada de columnas y arte lujoso, el eco de sus pasos resonó en la vastedad del lugar. Christian no dijo nada mientras los guiaba por un largo pasillo alfombrado. Su rostro, normalmente imperturbable, ahora reflejaba una mezcla de emociones que no podía ocultar. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de madera antigua, más desgastada y diferente a las demás que adornaban la mansión. Christian tomó aire antes de abrirla lentamente, revelando una habitación cálida y tenue, iluminada solo por la suave luz de una lámpara junto a una cama antigua. El aire en la habitación era pesado, cargado de recuerdos y una historia que Yami no conocía aún. En la cama, sentada con la espalda ligeramente encorvada, estaba una anciana de unos 80 años. Su cabello era completamente blanco, y su cuerpo frágil hablaba de una vida que había visto muchas cosas. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una luz interior que hablaba de una sabiduría profunda y una fuerza que parecía desafiar su delicado estado físico. La mujer alzó la vista cuando escuchó a Christian entrar en la habitación, y en cuanto lo vio, su rostro, marcado por el paso del tiempo, se iluminó con una sonrisa débil pero sincera. Christian, querido, susurró la anciana, su voz temblorosa, pero cargada de amor y ternura. ¿Eres tú? Christian se acercó a la cama con una expresión de vulnerabilidad que Yami nunca había visto en él. El hombre que solía proyectar una imagen de poder y control ahora parecía un niño de nuevo, pequeño e indefenso frente a la mujer que lo había criado. Se arrodilló junto a la cama, tomando la mano frágil de su abuela entre las suyas, y la sostuvo con una delicadeza que hablaba de un vínculo profundo. Sí, abuela, soy yo, dijo Christian, su voz más baja que de costumbre. No quiero que te vayas de este mundo sin cumplir uno de tus mayores deseos. La anciana lo miró con curiosidad, sus ojos entrecerrados mientras trataba de entender lo que su nieto estaba tratando de decirle. Christian tomó aire, su voz ahora más firme, aunque llena de emoción contenida. Te he traído algo que sé que significará mucho para ti, continuó, y con un gesto casi imperceptible, hizo una seña a Yami para que se acercara con los niños. Yami, que había observado la escena desde la puerta, dio un paso adelante, guiando a los cuatrillizos que miraban todo con curiosidad infantil. Los niños se acercaron a la cama, observando a la anciana con esa mezcla de asombro y fascinación que solo los niños pequeños pueden tener. La abuela, al ver a los 4 pequeños acercarse, quedó completamente inmóvil. Sus ojos, que apenas podían ver, parecían abrirse con un asombro renovado. ¿Quién es? Balbuceó la anciana, su voz rota por la emoción. ¿Quiénes son estos niños, Christian? Christian, con la voz entrecortada por el peso de la revelación, habló con una sinceridad que dejó a Yami sin aliento. Son tus bisnietos, abuela, dijo suavemente. No te he traído uno, te he traído 4, todos idénticos. La anciana se llevó una mano temblorosa a la boca, sus ojos brillando con lágrimas que no había podido derramar en años. Los niños, que reflejaban a Christian en cada pequeño gesto, la miraban con inocente curiosidad, sin saber que estaban frente a una mujer que había esperado este momento toda su vida. 4, susurró la abuela, su voz apenas audible, mientras una lágrima caía por su mejilla arrugada. Mis bisnietos. Christian sostuvo la mano de su abuela con más fuerza, pero con una ternura que revelaba el profundo respeto y amor que sentía por ella. En ese momento, la fortaleza y el control por los que era conocido se desmoronaron, dejando al descubierto a un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía conectado con algo más grande que él mismo. Yami, conmovida por la escena, se arrodilló junto a la cama de la anciana y tomó su otra mano entre las suyas, con una ternura que brotaba de lo más profundo de su ser. Sí, señora, dijo Yami con suavidad. Ellos son sus bisnietos. Han sido mi mayor alegría, mi razón de vivir, y ahora también son parte de su vida. La anciana, conmovida hasta lo más profundo de su alma, apretó suavemente la mano de Yami, sus ojos llenos de gratitud y paz. Gracias, susurró, su voz temblorosa pero firme. Gracias por traerme esta bendición.
La vida que has sembrado en esta casa es un don que no tiene precio. Los niños, que hasta entonces habían estado observando en silencio, se acercaron lentamente a la cama, envolviendo a la anciana con sus pequeñas manos. La abuela, rodeada por los 4 pequeños que representaban el futuro de su linaje, sonrió con una ternura indescriptible, mientras más lágrimas rodaban por su rostro. Ahora sé, dijo la abuela, con una voz apenas audible pero llena de paz, que puedo irme tranquila. He visto lo que realmente importa. Yami, con los ojos llenos de lágrimas, besó la mano de la anciana, sellando en ese gesto una promesa de amor y familia. Christian, observando la escena, sintió como su corazón, antes endurecido por los años de superficialidad y éxitos vacíos, se llenaba de una calidez nueva, algo que no había sentido en mucho tiempo. El amor de su familia, el lazo que había creído irrelevante, ahora lo envolvía por completo. Por primera vez, Christian Belsley entendió lo que significaba ser parte de algo más grande que el éxito y el dinero. Entendió que, en esos pequeños momentos de conexión humana, estaba la verdadera riqueza de la vida. Y mientras los niños jugaban suavemente junto a su bisabuela, Christian supo que había encontrado algo que nunca había buscado, pero que siempre había necesitado, una familia, un hogar. Y un propósito que trascendía todo lo que había conocido hasta entonces. El día que había comenzado con una serie de revelaciones inesperadas estaba a punto de volverse aún más caótico. La cálida reunión familiar, en la que Christian, Yami, los niños y su abuela habían compartido un momento de paz y conexión, iba a verse sacudida por una presencia completamente opuesta a lo que ese día había representado. El ambiente en la mansión era tranquilo. Los niños, después de la emotiva reunión con su bisabuela, corrían despreocupados por el jardín mientras Christian y Yami compartían un momento en el amplio salón. Había algo en el silencio entre ellos que ya no era incómodo. Aunque la situación seguía siendo extraña y complicada, ambos empezaban a aceptar la nueva realidad que les había tocado enfrentar. Christian se había comprometido a estar allí, y aunque ninguno sabía con exactitud qué significaría eso, se respiraba una nueva sensación de calma, como si el caos de la vida les hubiera dado una tregua. Pero justo cuando parecía que todo podía empezar a encajar, el sonido de un auto elegante estacionándose frente a la mansión rompió la tranquilidad. Christian se tensó de inmediato. Lo reconoció al instante, era un auto deportivo, sofisticado y caro, exactamente como el tipo de vida que había llevado antes de que todo comenzara a cambiar. No había muchas personas en su círculo capaces de tener un vehículo de esa gama. Y una sola posibilidad cruzó por su mente antes de que la puerta de entrada se abriera con un golpe seco. Allí, en el umbral, de pie con una elegancia estudiada y el aire altivo de quien siempre espera ser el centro de atención, estaba Emilia Méndez Ortiz. Vestida impecablemente con un abrigo de piel caro que caía en suaves pliegues sobre su cuerpo delgado, y joyas que brillaban en su cuello y muñecas, Emilia parecía recién salida de una pasarela europea. Su cabello, perfectamente recogido en un peinado elaborado, no tenía un solo mechón fuera de lugar. Cada parte de ella irradiaba una mezcla de sofisticación y frialdad que hacía que cualquier habitación en la que entrara pareciera congelarse. Christian se quedó inmóvil al verla, su rostro palideció al instante, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No había esperado verla aquí, no hoy, no en este preciso momento, cuando su vida comenzaba a dar un giro completamente inesperado. Emilia, al percibir la incomodidad en el ambiente, sonrió con esa calma calculada que siempre la había caracterizado. Con paso seguro, entró en el salón, y su mirada pasó rápidamente de Christian a Yami y luego a los niños que estaban corriendo por la sala. En cuanto vio a los cuatrillizos, su ceja se arqueó ligeramente, pero mantuvo su compostura. No necesitó mucho tiempo para darse cuenta del parecido innegable entre los niños y Christian. Vaya, vaya, murmuró Emilia, sus labios formando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Parece que me he perdido de algo interesante. Yami, que hasta entonces había estado observando en silencio, sintió una ráfaga de incomodidad atravesarla. La llegada de esta mujer transformaba por completo el ambiente. Había algo en su porte, en la manera en que hablaba, que sugería una amenaza implícita, un recordatorio de que la vida de Christian había estado ligada a un mundo completamente diferente al suyo.
¿Quién es esta dama?, preguntó Jamie con calma, aunque la tensión en su voz era palpable. Antes de que Christian pudiera responder, Emilia lo hizo por él, con esa seguridad altanera que la caracterizaba. «Soy Emilia Méndez Ortiz», dijo, dando un paso adelante. «La famosa diseñadora de modas y la prometida de Christian». La habitación pareció congelarse con esas palabras. La prometida de Christian. La declaración cayó como una bomba, reverberando en el aire con una intensidad que sacudió a Jamie hasta el fondo. Christian, completamente paralizado, abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron de sus labios. Jamie, aunque impactada, no retrocedió. Sus ojos se fijaron en Christian, buscando algún tipo de explicación. ¿Cómo era posible que aquel hombre, que apenas hacía unas horas había prometido estar presente para sus hijos, ahora estuviera comprometido con otra mujer? «Christian», susurró Jamie, con la voz temblando de incredulidad. «¿Es cierto?». Emilia, disfrutando de la incomodidad palpable en la sala, avanzó con elegancia, como si todo esto fuera un espectáculo para ella. Parecía deleitarse en el caos que su presencia había causado. «Oh, querida, no te preocupes», dijo Emilia con una risa suave, aunque llena de veneno. «Lo que ves aquí es simplemente una distracción temporal para Christian. Verás, él y yo tenemos una relación seria, algo más, sofisticado. Esto», dijo señalando a los niños, «no es parte de nuestro plan de vida». Christian, sacudido por la arrogancia de Emilia, finalmente reaccionó. Dio un paso adelante, su voz más firme de lo que él mismo esperaba. «Espera un momento, Emilia», dijo, intentando retomar el control de la situación. «Nada de esto es lo que tú crees. Estos niños». Emilia lo interrumpió con un gesto despectivo de la mano, su mirada nunca abandonando a Jamie. «Querido, no me interesa lo que sea esto», dijo con desprecio. «Tú y yo tenemos algo más importante de qué hablar. Vengo aquí porque tenemos que empezar a planear nuestra boda». Jamie sintió como el suelo se tambaleaba bajo sus pies, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Emilia aflojó su costoso abrigo y reveló su vientre, apenas abultado, pero claramente marcado por los primeros meses de embarazo. «3 niños vienen en camino, Christian», dijo Emilia con una sonrisa calculada. «Así que, como comprenderás, no tengo tiempo para distracciones. Nuestra familia está a punto de crecer y necesito que te concentres en lo que realmente importa». El impacto fue inmediato. Christian se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. 3 niños. La revelación cayó como un golpe seco, llenando la sala de una tensión insoportable. Emilia estaba embarazada. Jamie, incapaz de contener el torrente de emociones que ahora la envolvía, dio un paso atrás, sintiendo como la incertidumbre y el dolor se apoderaban de ella. Los cuatrillizos, que hasta entonces habían estado jugando inocentemente, se detuvieron al notar el cambio de ambiente. «Entonces», dijo Jamie, su voz temblando de frustración y dolor, «¿esto era todo? ¿Una promesa vacía?». Christian miró a Jamie, con los ojos llenos de confusión y culpa. Había sido atrapado entre 2 mundos, y el peso de esa responsabilidad lo estaba aplastando. Sabía que estaba a punto de perder algo mucho más importante que cualquier éxito o fortuna, pero no encontraba las palabras para detener lo que estaba a punto de suceder. Antes de que pudiera reaccionar, Emilia se volvió hacia Jamie, lanzando una última estocada cargada de veneno. «Te sugiero que no te hagas demasiadas ilusiones, querida», dijo con una sonrisa afilada. «Christian siempre vuelve a donde pertenece. Y créeme, no es contigo ni con esos niños». El ambiente en la sala estaba a punto de estallar. Christian, atrapado entre la mujer que había sido parte de su pasado y la madre de sus hijos, sentía como todo su mundo se desmoronaba. La verdad que había descubierto ese día no podía borrarse, pero ahora estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su vida, decidir entre un futuro construido sobre superficialidades o uno que, aunque desconocido y complejo, podría ofrecerle la redención que siempre había evitado. El aire en la mansión parecía haberse congelado. Las palabras de Emilia todavía resonaban en la habitación, cargadas de veneno,
mientras Christian se quedaba inmóvil, observando cómo todo lo que creía tener bajo control comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Dos mundos irreconciliables chocaban frente a él, su vida de lujos, poder y superficialidad, representada por Emilia, y una nueva realidad, mucho más compleja y profunda, que había descubierto con Jamie y los cuatrillizos. Por un momento, no pudo moverse, como si el peso de ambas vidas lo mantuviera paralizado. Sus hijos estaban allí, mirándolo con la inocencia de quienes no entienden lo que ocurre a su alrededor. Jamie lo observaba con una mezcla de incredulidad y dolor, sintiéndose traicionada después de todo lo que habían compartido en tan solo un día. Y luego estaba Emilia, con su arrogancia implacable, mostrándose como si tuviera derecho absoluto sobre el destino de Christian. El silencio en la sala era tan espeso que parecía un manto sofocante. Christian respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que se desataba dentro de él. Sabía que este era el momento en que todo cambiaría, para bien o para mal. Su vida había estado definida durante años por el poder, el éxito y un control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. Pero ahora se encontraba en una situación para la cual no había preparación alguna, decidir quién era realmente y quién quería ser a partir de este momento. Emilia rompió el silencio, con esa voz fría y calculada que siempre usaba cuando quería ganar una discusión. Christian, deja de perder el tiempo. Tenemos una boda que planear y una familia que criar, dijo, sus ojos destilando superioridad mientras miraba a Jamie de reojo, como si ella fuera solo una molestia pasajera. Eso fue suficiente. De repente, Christian sintió que algo dentro de él se rompía, o quizás se liberaba. Una verdad que había evitado durante tanto tiempo emergió a la superficie con una fuerza que no pudo ignorar. Ya no podía seguir viviendo bajo las expectativas de otros, ni bajo las reglas que él mismo había creado para protegerse del dolor y la vulnerabilidad. Había pasado años construyendo una vida que, aunque exitosa y admirada por todos, no le daba lo que realmente necesitaba: conexión, amor, algo que trascendiera el brillo superficial de su mundo. No, Emilia, dijo finalmente, su voz clara y decidida, sorprendiendo tanto a Jamie como a Emilia. Esto se acabó. Emilia parpadeó, incrédula, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Nunca había imaginado que Christian, el hombre al que creía tener bajo su control, se rebelaría de esa manera. ¿Qué quieres decir?, respondió Emilia, con una risa nerviosa que intentaba disimular su desconcierto. No puedes estar hablando en serio. Christian, por favor, no seas ridículo. Pero Christian no titubeó. Dio un paso adelante, su mirada fija en Emilia, con una determinación que nunca antes había sentido. Te estoy diciendo que esto ha terminado, Emilia, dijo con firmeza. No sé cómo llegamos aquí, pero no es lo que quiero. No es lo que necesito. Emilia, sintiendo que su mundo se desmoronaba, intentó recuperar el control. ¿Y qué vas a hacer?, replicó con desdén. ¿Criar a estos niños y vivir en una vida mediocre con ella?, señaló a Jamie con desdén, sus ojos llenos de resentimiento. No puedes estar hablando en serio. Tú no eres ese tipo de hombre, Christian. Tú perteneces a este mundo, al éxito, a la grandeza. No puedes echarlo todo a perder por esto. Christian sintió un torrente de emociones cruzar por su mente, pero una nueva claridad emergía con cada palabra que pronunciaba. No, dijo lentamente, como si finalmente lo estuviera comprendiendo. Pertenecía a ese mundo, pero ya no. No quiero seguir viviendo de esa manera. Giró hacia Jamie, sus ojos llenos de sinceridad, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba siendo honesto no solo con ella, sino también consigo mismo. Jamie, sé que no he sido parte de tu vida ni de la vida de estos niños hasta ahora, comenzó, su voz más suave, pero firme. Pero quiero serlo. No sé cómo hacerlo, y sé que he cometido errores, pero quiero intentarlo. Quiero ser el padre que estos niños necesitan. Y quiero ser parte de algo real, algo que signifique más que todo esto. Jamie lo miró, sin palabras, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No había esperado una decisión tan radical, pero las lágrimas en sus ojos mostraban que, a pesar de todo, sus palabras la habían tocado.
Emilia, por otro lado, no iba a aceptar esa derrota tan fácilmente. Dio un paso adelante, su rostro endurecido por la rabia. Esto es absurdo, Christian, espetó, con la voz cargada de desprecio. No puedes dejar todo lo que has construido por esta fantasía. Tienes una vida conmigo, una vida perfecta. No puedes tirarlo todo por la borda. Christian la miró con compasión, pero sin retroceder. Sabía que Emilia representaba todo lo que había sido su vida hasta ahora, ambición, poder y superficialidad. Pero en ese momento, comprendió que había algo mucho más valioso en juego. Ya lo he decidido, Emilia, dijo con calma. Lo siento, pero no quiero seguir con esto. Y no te equivoques, no estoy tirando nada por la borda. Estoy eligiendo algo mejor. Algo real. Emilia lo miró, incrédula, como si no pudiera aceptar que había perdido. Sin decir una palabra más, se giró y salió de la mansión, su andar rígido, el eco de sus tacones resonando en el suelo de mármol. Christian la dejó ir, sabiendo que, al hacerlo, estaba cerrando una puerta que nunca más se volvería a abrir. Jamie, aún en estado de shock por lo que acababa de suceder, miró a Christian, buscando alguna señal de duda en sus ojos. Pero lo que vio fue una calma que nunca antes había asociado con él. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz baja, temerosa de creer en lo que acababa de escuchar. Christian asintió, acercándose a ella con un respeto y una humildad que jamás había mostrado. Sí, estoy seguro, dijo, mirando a los cuatrillizos que ahora observaban a sus padres con curiosidad. Por primera vez en mi vida, sé que esto es lo que quiero. No será fácil, lo sé, pero quiero hacerlo bien. Quiero ser parte de sus vidas. Y de la tuya, si me lo permites. Jamie lo miró por un largo momento, con las lágrimas todavía en sus ojos, y luego, lentamente, asintió. No sabía cómo sería el futuro, pero por primera vez desde que todo había comenzado, sintió que podía confiar en él. Christian, rodeado por Jamie y los niños, sintió una paz que nunca había experimentado antes. El vacío que había llenado con éxito y poder comenzaba a ser reemplazado por algo mucho más valioso: amor, conexión y la promesa de un futuro auténtico. Había renacido, no como el hombre que alguna vez fue, sino como alguien dispuesto a aceptar el desafío de vivir una vida llena de significado. En ese momento, en esa mansión que antes había simbolizado todo lo superficial de su vida, Christian Belsley encontró algo mucho más importante que el éxito: una familia.